Buenos días. La gloria de la cruz. Eso es lo que nos tiene aquí. Y eso es lo que debemos proclamar. La gloria de la cruz. ¿Eres una persona celosa? Sé sincero o sincera contigo mismo. ¿Eres una persona celosa? Pero ¿cuál es el objeto de tu celo? Los celos son un sentimiento, una emoción que puede estar dirigida hacia una persona a quien se ama y busca protegerse y cuidarse con base en ese amor. O puede ser también un sentimiento de envidia por no tener lo que otros tienen. La Biblia nos dice que Dios es celoso, pero a diferencia del hombre, el celo de Dios siempre es santo, puro. El celo del hombre siempre es pecaminoso. Somos celosos de muchas cosas. Sí, podemos ser celosos de nuestra pareja, a quien queremos proteger o cuidar. ¿Cómo respondes cuando agreden, ofenden, critican, juzgan al ser amado? Los padres somos celosos de los hijos. No queremos que nadie nos separe de ellos, ni que nada nos separe de ellos. Pero también somos celosos de objetos. Ay, el coche. ¿Cómo cuidamos el coche? Que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerda? Sí. ¿Cómo cuidamos los objetos? El asiento aquí en la iglesia. Que nadie se siente. Es mío. Me corresponde. Ya hasta tiene mi forma, la silla, te va a quedar grande. Somos celosos de los deportes. Que nadie se meta con nuestro equipo, que nadie lo critique, que nadie hable mal. Nos enojamos. Somos celosos porque somos pecadores. Quiero que vayas a Gálatas 4, versículos 12 al 20. El tema de hoy es el celo de Dios. Gálatas 4, 12 al 20. Dice la palabra de Dios: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando soy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor Dios bendito, te alabamos, te bendecimos y damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos para escucharte. Tú hablas a través de tu palabra únicamente. Los hombres somos instrumentos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de proclamar tu verdad, no la nuestra. No son nuestras ideas, no son nuestras palabras. Es la tuya, que es santa, que es autoritativa, que es inerrante, que es suficiente. Que cumpla tu palabra el propósito por el cual hoy la envías, Señor. Y prepara nuestros corazones para recibirla, para ser confrontados a través de ella y para aplicarla, Señor, en toda nuestra manera de vivir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí en Gálatas 4, de 12 al 20 estudiaremos tres
No, son 4 evidencias del celo de Dios que confrontan nuestra obediencia a Cristo. 4 evidencias del celo de Dios que confrontan nuestra obediencia a Cristo. Ya hemos visto en los versículos anteriores de este capítulo 4 cómo Pablo ha establecido con toda claridad doctrinal que un genuino creyente es salvo por gracia y no por obras, que goza de ser miembro de la familia de Dios mediante la adopción que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, y que ello le produce ser conocido por Dios. Eso lo vimos el domingo pasado, ser conocido por Dios. Pero ¿qué debe producir en el corazón del creyente esta obra de gracia? La gloria de la cruz. ¿Qué debe producir en el creyente? Y en el creyente debe producir un profundo amor por Cristo. Un amor que lleve al creyente a ser celoso de Dios, de su palabra, de su nombre. Pablo nos muestra a partir del versículo 11 su dolor. Él dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y después en el versículo 12 vierte un ruego. Y va a terminar en el versículo 20 hablando del dolor que sufre, el 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. Pablo está mostrando su amor a Dios a través de amar a los hermanos de la iglesia de Galacia. Ese es el celo del genuino creyente. Amar a Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y amar a los hermanos. Y por eso vamos a ver estas evidencias del celo de Dios. La primera, el celo de Dios muestra su gracia. Os ruego, hermanos, es una súplica amorosa de Pablo. Y dice que os hagáis como yo. Y esto no es un mandato, porque es un imperativo en el original, que llena de soberbia y de orgullo a Pablo. Mírenme a mí, yo sí soy y ustedes no son. No, por el contrario. Es la humildad de un corazón agradecido por la gracia de Dios, que quiere que todas las personas vengan a Cristo, como Pablo ha ido a Cristo. Y por eso Pablo en sus epístolas dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y siempre hemos dicho que si hoy en la noche no le puedes decir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos: imítame a mí, es que estamos fallando. Es que estamos fallando. Es que no estamos siguiendo a Cristo. Es que no estamos sometidos a Cristo. Es que no estamos obedeciendo a Cristo. Ojalá le pudiéramos decir: imítame a mí porque yo estoy imitando a mi Salvador. El imperativo presente lo podríamos traducir como: sigan volviéndose como yo, es decir, libres de tratar de ganarse la salvación por medio de guardar la ley, por medio de ritos legalistas, de cumplir la ley estrictamente, despreciando la gracia de Dios. Pablo les dice: yo les llevé a la libertad, no vuelvan a la esclavitud. Ese es el dolor del pastor. No vuelvan a la esclavitud. Yo les compartí el evangelio de la libertad. No vuelvan. Y dice Pablo: porque yo también me hice como vosotros. Pablo está recordando lo que era. Él fue un judío de judíos, ¿sí? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, nos dice el capítulo 3 de Filipenses. Pero ahí también en ese capítulo se nos dice que Pablo tuvo todo eso, todo ese currículum que muchos judíos hubieran querido tener. Todo lo tuvo por basura, por estiércol, literalmente, con tal de conocer, obedecer y honrar a Cristo. No hay mayor privilegio para un ser humano que ser
un pecador salvado por gracia, apartado por Dios del mundo. Por eso Jesús ora ahí en Juan 17 al Padre. Padre, oro por estos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Porque yo no soy del mundo, dijo Jesús. Porque yo los he sacado del mundo. No hay mayor privilegio que servir a Dios. No hay mayor privilegio que servir a Dios. Y Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios 9, 19 al 23, expresa: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ay, tengo que ser un homicida para entrar a la cárcel y evangelizar en la cárcel. No. Ay, me tengo que ir a un antro para ver cómo están todos los depravados sexuales ahí viendo el espectáculo. No. Me hago como ustedes porque soy o era yo un pecador como ustedes, que yo hacía eso que hacían ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Pablo está mostrando lo que él era y lo que Dios ha hecho de él ahora. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Por eso podemos decir que Pablo era flexible en el método, pero no en el mensaje. El mensaje no lo cambiaba. Podía entender al ser humano sin Dios, fuera como fuera, al débil, al fuerte, al que tenía conocimiento, al que quería cumplir la ley, al que vivía sin la ley. Uno, no los juzgaba, no los criticaba, no los condenaba, porque eso hacían los fariseos. Pero Pablo dejó de ser fariseo para ser hijo de Dios y mostrar misericordia al momento de compartir el Evangelio, viendo la necesidad de la persona, no su autoridad, su conocimiento, su nombramiento, soy apóstol, no. Y eso nos enseña que podemos entender al que está lejos de Cristo. Eso nos enseña que puedo entender a mi esposa que no es cristiana. ¿Y por qué responde como responde? Porque yo respondí así antes de conocer a Cristo. Y puedo entender a mi marido que responda como responde el mundo porque no es de Cristo. Y yo respondía de esa manera. Y puedo entender a mis hijos, y puedo entender a mi jefe, y puedo entender a mis compañeros, y puedo entender a todos, porque yo era eso antes de que la gracia de Dios me transformara. Entonces, vemos la gracia de Dios. Pablo tenía un celo por compartir la gracia de Dios. Segundo punto, el celo de Dios muestra un amor sacrificial. Dice Pablo, ningún agravio me habéis hecho. A pesar de que hoy se están desviando, a pesar de que me duele ver cómo se están equivocando, no me han agraviado. Pues vosotros saben, tienen conocimiento, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Literalmente, los evangelicé. ¿Cuándo? En el primer viaje misionero que hizo Pablo. Y eso lo puedes ver en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos. Y aquí nos dice de una enfermedad, pero no se nos dan datos de qué enfermedad. Y muchos comentaristas establecen que sería arriesgado señalar una enfermedad. Se cree que fue picado por un mosquito que le produjo malaria y que la malaria le afectó el cuerpo, le afectó la visión, le afectó todo. Y Pablo está diciendo aquí en la versión de las Américas, dice que esta enfermedad fue una prueba para los Gálatas. ¿Por qué? Porque en el contexto de la cultura judía, toda enfermedad representaba estar separado de Dios. ¿Se acuerdan el pasaje cuando van con Jesús y le dicen con respecto al ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque está ciego, y si está ciego es porque ha pecado, porque está separado de Dios. Esa era la cultura en ese entonces. Entonces para los Gálatas era una prueba ver a Pablo
en un estado de enfermedad que podía ser algo indigno y repugnante. Ve el versículo 14. No me despreciaste, literalmente, no me juzgaste como indigno, ni me desechaste, literalmente, no me escupiste. En el original es eso. Se escupía. Era una costumbre como un acto de repudio. Pero ustedes no hicieron nada de eso conmigo. A pesar de mi estado, de mi enfermedad, ustedes me recibieron. Y eso fue una prueba para los Gálatas. Pero también fue una prueba para Pablo. Estaba enfermo. ¿Y qué hizo? Compartió el Evangelio. Porque la palabra de Dios nunca se enferma. Porque el Evangelio es sano, santo y puro. Y porque en medio de la enfermedad puedes dar testimonio, podemos dar testimonio de lo que la gracia de Dios ha hecho con nosotros. Y eso implica un amor sacrificial. No me veo yo, no me veo mi estado, no me veo mis circunstancias, veo la necesidad del que está enfrente de mí y está separado de Dios. No importa cómo esté yo. Lo que importa es que yo comparta el Evangelio para que la necesidad del que está lejos de Cristo pueda ser satisfecha por la gracia de Dios, moviéndolo a un genuino arrepentimiento para reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y hermanos, esto nos abofetea. ¿Cuántas excusas ponemos para compartir el Evangelio? Es que no me siento espiritual. No, es que estoy cansado. No, es que, y si me dice que no, y si me dice esto, y si me dice el otro, y nosotros empezamos a poner una montaña de excusas y excusas y excusas, y la montaña es tan grande. No, pues ¿quién va a poder pasar esa montaña? No, mejor me quedo aquí. ¿Sí? ¿De veras? ¿De veras? Antes bien, dice Pablo, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Me recibiste como un mensajero. Los ángeles son mensajeros de Dios. Me recibiste como al mismo Salvador. No me rechazaste, no me declaraste indigno. Me recibiste, me diste la bienvenida, me aceptaste como si yo fuera un mensajero de Dios. Y bueno, Cristo se lo dijo a sus discípulos ahí en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. No es nuestra elocuencia al compartir el Evangelio. No es nuestro conocimiento teológico. Es la gracia de Dios, hermanos, que en ese momento abre los oídos y los ojos espirituales de los que quieren escuchar el Evangelio. Y no nos reciben a nosotros, reciben a Cristo, porque nosotros somos enviados por Cristo. Pero también ocurre lo contrario. Cuando compartimos el Evangelio y nos dicen que no y nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan al que nos envió, a Cristo. Entonces no nos sintamos mal porque, híjole, lo hice mal, ¿qué voy a hacer? No quiso aceptar el Evangelio, a lo mejor no lo supe hacer, ay, le voy a poner florecitas, ay, a lo mejor fui muy duro porque le dije que era un pecador que se iba al infierno. Bueno, le voy a decir, eres medio así. No. El Evangelio no se negocia, el Evangelio no se diluye, el Evangelio no se llena de psicología. Jesús nos lo muestra con el joven rico. ¿Bajó Jesús la norma del Evangelio? No. El joven llegó presumiendo y diciendo, yo hago todo, yo soy religioso, yo tengo mucho conocimiento, yo conozco la ley, yo he cumplido con todo, qué bárbaro, sí, yo hago todo. Sí. Ah, sí, estás confiando en ti, en tus riquezas, vende todo y sígueme. Ah, no, Señor, está difícil. Sí, ahí ya se complica, Señor. No bajó el Evangelio. El Evangelio es deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Sí. No tengas ídolos, le dijo Pablo a los Gálatas.
Ustedes servían a ídolos, a dioses que no eran dioses. Dejen eso y sigan al único Dios vivo y verdadero. Y ese es el mensaje del Evangelio. Deja tus dioses y sigue al único Dios que salva. Al único Dios que salva. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción, literalmente bendición, que experimentabais? ¿Dónde quedó ese gozo de recibir el Evangelio y la salvación por gracia? ¿Dónde quedó ese genuino arrepentimiento que profesaron y declararon servir al Señor? ¿Dónde quedó? ¿Fue emocional? ¿Dónde quedó? Porque yo doy testimonio, dice Pablo, de que si hubieran podido, si hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Porque yo doy testimonio de que ustedes recibieron el Evangelio de Dios verdaderamente y mostraron hacia mi persona un amor ágape. De tal manera que si hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos para dármelos. Esto refuerza la teoría de que Pablo tenía afectada la visión por la malaria y porque más adelante, al terminar la epístola en Gálatas 6:11, Pablo escribió: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sí? No sabemos si escribió con grandes letras para que se dieran cuenta verdaderamente de lo que estaban haciendo mal, o porque le fallaba el ojo y escribió grande para él mismo poder leer lo que estaba escribiendo. Pero aquí el punto no es si Pablo veía bien o cuáles las dioptrías tenía. El punto es el amor de quien recibe genuinamente el Evangelio. Esa es la transformación que hace la gracia de Dios. El amar a Dios, el amar a los mensajeros de Dios, el amar a la iglesia de Dios. Esa es la transformación y ese es el celo que produce la gracia de Dios. Y llegamos al tercer punto. El celo de Dios se sustenta en su verdad. Otra pregunta expresa Pablo, una pregunta retórica. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Me he hecho yo enemigo de ustedes? Un enemigo es el que busca hacer daño. ¿Piensan ustedes que les he hecho daño por predicarles la verdad de Dios? ¿Por decirles la verdad de Dios? ¿Por decirle arrepiéntete, pecador, y ven a Cristo que perdona tus pecados en la cruz y te da vida eterna? Arrepiéntete, pecador, y quita tus ídolos de tu corazón para que permitas que Cristo gobierne tu corazón únicamente. Arrepiéntete, pecador, porque aunque tengas mucho conocimiento de la ley, de la Biblia, si tu corazón no es totalmente para Dios, tú tienes ídolos en tu corazón. Por eso soy enemigo, por decirles la verdad. En el segundo viaje de Pablo a Galacia, él pudo observar que algunos de los miembros de la iglesia ya habían sucumbido a la influencia de los judaizantes. Ya ponían en duda la salvación solo por gracia y querían regresar a los ritos religiosos, al legalismo. El evangelio del legalismo era más atractivo que el evangelio de la gracia. Y por eso Pablo los confronta. ¿Ahora soy su enemigo por decirles la verdad? ¿Ahora soy su enemigo? Y en esta pregunta retórica, la respuesta es no. El evangelio no hace daño. El evangelio es bueno. El evangelio transforma. El evangelio perdona. El evangelio ama. El evangelio sirve. Porque Cristo es el evangelio. Es la palabra encarnada. El problema es que la verdad suele producir malestar, dolor e inconformidad en todos aquellos que no están dispuestos
a escucharla y seguirla. Ay, el adolescente que le dice a sus padres: es que tú todo lo espiritualizas. Es que para ti todo es la Biblia. Quiero hablar con mi papá, no quiero hablar con el teólogo. Híjole, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cambiamos de papá o cambiamos de hijo? Es que un creyente es un teólogo y el celo genuino en el creyente genuino produce que todo pensamiento, toda palabra sea gobernada por el Evangelio. Hijo, no tengo otra forma de hablarte. ¿Crees que soy tu enemigo por decirte la verdad? ¿Crees que soy tu enemigo por decirte que te arrepientas y que vengas a la iglesia y que escuches el Evangelio y que entregues tu vida a Cristo? ¿Crees que soy tu enemigo porque no te dejo hacer lo que tú quieres? No, no has entendido, hijo, el amor de Dios. Un amor que muestra su verdad, que está sustentado en su verdad. Pero si lo extendemos más allá de una familia, ¿cuántas personas aprecian a un predicador o maestro solo mientras dice lo que ellos quieren oír? Pero cuando les predica la verdad de Dios, se apartan de él. Y se apartan de la verdad predicada. Y Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos, si no soportarán la sana doctrina, tendrán comezón de oír, querrán oír lo que ellos quieren oír, que Dios es bueno, que Dios es amor, que tú eres hijo de Dios, que decretes, que reclames las promesas de Dios porque Dios te va a cuidar y tú no vas a sufrir. Ay, mira, eso es mentira, eso no dice el Evangelio. Pero la gente quiere oír eso. Y las iglesias donde predican eso están llenas. Predican mentira, predican psicología, embarrada de espiritualidad. Pero no predican la verdad del Evangelio. Jesús dijo que es necesario predicar el Evangelio del arrepentimiento. Y para hablar de arrepentimiento tengo que hablar de pecado. Entonces, donde no se predica la verdad, se predica la mentira. Y el mismo Cristo afirmó que los judíos no aceptaban su palabra. Rechazaban su verdad. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Porque no eran de Dios. Porque el que es de Dios, oye, acepta, cree, vive, proclama la verdad de Dios. Jesucristo se los dijo: ustedes no aceptan mi palabra porque no son de Dios. Entonces no es que tu hijo sea rebelde, es que tu hijo no es de Dios. Y todo aquel que rechaza la verdad de Dios no es de Dios. Y por eso tenemos que tener ese celo por compartir el Evangelio. Ese amor por la necesidad del que está sin Dios. Cuarto punto. El celo de Dios se evidencia en la unión con Cristo. En la unión con Cristo. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Celo. Los griegos manifestaban que era codiciar a otra persona. Los griegos decían que era el amor profundo de jóvenes amantes. El celo es una emoción tan fuerte que gobierna a toda la persona. Gobierna a toda la persona. Si tú has sentido celos porque a quien amas no te responde, o ves que está siendo seducida por otra persona que la va a separar de ti, ¿cómo nos comportamos cuando somos celosos? Sí. Cuando sospechamos algo de que no está siendo leal esa persona para con nosotros, queremos indagar, investigar, nos metemos a su celular, a sus redes sociales, ¿sí? Dijo que iba a trabajar, le voy a hablar, nunca le hablo, pero le voy a hablar a ver si es cierto que está trabajando.
¿Sí? Dijo que iba al salón de belleza mi esposa. Ay, yo no puedo ir al salón de belleza, pero ahorita veo cómo le hago para indagar. ¿Sí? Paga con tarjeta, mi vida. A ver si es cierto que ahí pagó. El celo gobierna, destruye. El del hombre, el pecaminoso, el controlador, pero no el de Dios. Y Pablo aquí les está diciendo que la actividad de los judaizantes estaba siendo realizada a través de halagar a los gálatas y de prometerles cosas que no se podrían cumplir, promesas falsas. Los judaizantes les hablan como si trataran de conquistarles, dice el apóstol, pero son pretendientes falsos que carecen de amor, de un genuino interés en ustedes o en su bienestar. Pretendientes falsos. Porque el propósito, dice Pablo, es separarlos de la gracia de Dios. Separarlos de la verdad de Dios. Separarlos de Dios. Pero no solo era separarlos de Dios, sino era atraerlos hacia ellos para que ahora ellos fueran, los gálatas fueran celosos de los judaizantes. No celosos de Dios, sino celosos de los judaizantes. Celosos de la mentira, celosos del engaño, celosos de la idolatría, celosos del legalismo, pero separados de Dios. Hay que tener mucho cuidado del obrero religioso que quiere la lealtad exclusiva para él de los miembros de su congregación. De aquel obrero que dice que es el único que está en lo correcto, o que su congregación es la única verdadera y que si sales de esa congregación te condenas, porque solo él tiene la verdad. Porque él solo tiene la verdad. Cuídate de ese lobo con piel de oveja. Es un falso pastor que busca servirse de las ovejas, las trasquila. Hermanos, he escuchado testimonios, ¿sí?, de muchas personas que han estado en ese tipo de congregaciones donde el pastor, ¿sí?, les exige una cantidad de dinero para su sueldo. Vas a ser miembro de esta iglesia, sí, te toca cooperar con tanto para mi sueldo, con tanto para la renta del local y aparte tu ofrenda, no te vayas a... o sea, cuidado, ¿sí? Y hace poco escuché otro donde un pastor dice que esta iglesia no es para todos. O sea, no es para todos, tú seleccionas a los que tienen que estar. O sea, no es la iglesia de Cristo, porque Cristo es para todos. Cuidado con esos lobos con piel de oveja, como lo expresó Pablo, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18 y 19. No, el celo de Dios es compartir la verdad de Dios en cualquier circunstancia, a toda persona, sin importar lo económico. El celo de un genuino pastor es traer las almas a Cristo. Un verdadero siervo de Dios no se aprovecha de la gente para enaltecerse a él mismo o a su obra. Sirve con amor para guiar a las ovejas a que amen, a que confíen, a que sigan, a que dependan de Cristo. Ese es el celo del genuino pastor, llamado por Dios, capacitado por Dios para servir a Dios en su iglesia. No llamamos a que venga la gente a seguir al hombre. No es el club de Héctor los domingos. Vengan y conozcan, confíen y dependan de Cristo, porque Cristo es su Salvador. Esa es la tarea que nos muestra Pablo aquí. Y decir la verdad
no es ser enemigo de la congregación. Y llamar al arrepentimiento no es ser enemigo de la congregación. Y exhortar a un cambio de vida con base en las Escrituras no es ser enemigo de la congregación. Es amar a Dios, amar su palabra y amar a la congregación, para que juntos honremos y glorifiquemos a Dios. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Pablo expresa a su audiencia la necesidad de ser perseverante en mostrar un celo por lo justo, por lo correcto, por lo verdadero, por lo honroso, por todo aquello que agrada a Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo y en todo lugar. Y dice Pablo, no solo cuando esté yo presente. Cuando Pablo estaba presente, los judaizantes se hacían un ladito. Pero cuando Pablo se iba, entraban. No, es necesario mantener la firmeza del celo. ¿Por qué? Porque no importa si está Pablo o no está Pablo. Porque no importa si está el pastor o no está el pastor. Porque no importa si está papá o mamá. Lo que importa es que Dios nos ve. Y Dios todo lo sabe. Todo lo conoce. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. No nos podemos esconder de Dios. ¿Me puedo esconder de mi esposa? Me podía esconder de mis padres, pero no me puedo esconder de Dios. ¿Tienes eso en mente? Él conoce todo. Lo que hacemos y los motivos por lo que lo hacemos. Lo que no hacemos y los motivos por lo que no hacemos. Él conoce todo y a Él no lo podemos engañar. Pablo no estaba celoso de los judaizantes. No se oponía a ellos a fin de mantener su popularidad o liderazgo. Se oponía a ellos para proteger la verdad de Dios y guardar el alma de las ovejas de Dios. Esto nos lleva a otro punto. Les dije que eran 4, pero ya me apareció otro. El celo de Dios produce el carácter de Cristo. El celo de Dios produce el carácter de Cristo. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahí está el celo amoroso de Pablo. Hijitos míos, yo les compartí el Evangelio, yo les mostré la libertad, yo los llevé a los pies de Cristo. Y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Nos da un ejemplo muy claro de lo que estaba experimentando el corazón de Pablo. Un profundo dolor, como los dolores de una mujer dando a luz. Pero aquí es una situación anormal. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya había yo parido a ustedes en el Evangelio. Pero como están viviendo, con lo que están haciendo, se están separando de Cristo, están creyendo otro evangelio, necesito volverlos a parir. Eso es una situación anormal. Es como si una madre, ¿sí?, tuviera un hijo que no le salió bien y dice, espérate, vuélvenlo a meter para ver si la segunda sale mejor. ¿Sí? Pues no se puede. Pero esto muestra el dolor de Pablo. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Literalmente en el griego, hasta que tengan y reflejen el carácter de Cristo. No es que Cristo medía 1,80 y hasta que ser formado como Cristo, ay, aleluya, se imaginan, yo sería el primero en estar orando. Ay, sí, pero no es eso. ¿Sí? Es el carácter de Cristo. El carácter. Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Al carácter de Cristo. Hay en vosotros, dijo Pablo a los Filipenses capítulo 2, el mismo sentir, la misma forma de pensar, la misma actitud, la misma respuesta que hubo en Cristo, el cual no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que muestra humildad,
Jesús dice que es el maestro de la humildad y la mansedumbre. ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo por ustedes, hijos míos? Les dice Pablo, hasta que ustedes revelen el carácter de Cristo. Alguna vez un padre de familia me preguntó, pastor, ¿hasta cuándo cesa la responsabilidad de un padre? ¿Hasta cuándo un padre puede dormir en paz? Le dije, desde el primer minuto de nacimiento de tu hijo, nunca vuelves a dormir en paz. Nunca. Y te vas a morir sin dormir en paz. Porque cuando son chiquitos, ¿por qué lloran? ¿Qué tienen? Cámbialo, dale de comer, ¿sí? Somos primerizos como padres, ¿sí? El niño no habla, no dice que le duele, no dice que tiene, y lo volteas de cabeza y no sabes ni qué tiene, ¿sí? Y cuando van creciendo, que no se metan en problemas. Y cuando llegan a la época que van a salir a las fiestas y papá, préstame el coche, ay, nanita, y se empiezas a sufrir, ¿sí? ¿Y a qué horas van a llegar? ¿Y con quién andan? ¿Sí? Y ya cuando están casados, ¿sí? Otro problema, ¿sí? Es que ¿con quién se casó? O sea, ¿sí? Ay, ¿sí? Y ya cuando tienen nietos, sí, que suena el teléfono a las 11 de la noche, y es la voz de tu hijo, de tu hija, y sufres, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? O ya choqué, o está enfermo, o me asaltaron. No vuelves a tener paz nunca. Pero eso nos lleva a depender de Dios. Eso nos lleva a poner a nuestros hijos en la presencia de Dios y agradecerle a Dios por nuestros hijos. Porque si no tuviéramos esos hijos estaríamos dormidotes, pero estamos orando, ¿sí? Entonces, démosle gracias a Dios, ¿sí? Ese era el ministerio de Pablo. Pablo lo dice a los colosenses, en relación a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la tarea de todo pastor. Y tú, varón que me escuchas, dirás, gloria a Dios que no soy pastor, pero tú eres el pastor de tu casa. Y tú tienes que presentar a tu esposa, a tus hijos, perfectos, delante de Dios. Completos, equipados, es lo que significa aquí. Enseñándoles con toda sabiduría, para presentar completos en Cristo Jesús, en el carácter de Cristo, a todo hombre. Y hermanos, eso es mucho más que traer a los hijos a la iglesia y mandarlos a la escuela dominical. La tarea es en casa, el trabajo fuerte es en casa. Orar con la esposa, instruir a la esposa en la palabra de Dios, orar con los hijos individualmente, orar como familia. La adoración empieza en casa, no en la iglesia, en casa. Desgastémonos por hacerlo, porque ese es el plan de Dios. Podemos llenar de riquezas, de bienes materiales y de comodidad a nuestra familia, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. No tienen nada. ¿Cómo podemos ser conformados al carácter de Cristo? Bueno, el genuino creyente solo puede ser conformado cuando acepta el mensaje de Cristo que escucha, tanto en privado, diariamente, como en público. Cuando acepta el mensaje, cuando le da la bienvenida, cuando no lo juzga, cuando no le está quitando las espinitas, yo nomás me como lo de en medio, no, lo acepta completo. Cuando acepta ser confrontado por la palabra de Cristo, cuando dejo que la palabra de Cristo muestre la oscuridad de mi corazón, porque la palabra de Cristo me alumbra para reconocer mis pecados y confesarlos, y entonces soy confrontado por Dios. Cuando aplico a mí mismo la palabra de Cristo, de nada me sirve de saber que Dios es perdonador y que me manda a perdonar si yo no perdono a quien me ha ofendido. De nada sirve.
si no me la aplico. Y todo esto me va a llevar a ser guiado por el Espíritu Santo para vivir la palabra de verdad. Y cuando la viva, voy a poder mostrar el carácter de Cristo. Cuando la viva, cuando la practique, voy a poder mostrar el carácter de Cristo. De tal manera que todos mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis deseos sean gobernados por la verdad de Cristo. ¿Y cómo voy a reflejar eso? Porque nosotros pensamos que se refleja con tanto conocimiento teológico que tenemos. No, se refleja en cómo hablas. ¿Hablas verdad o hablas mentira? ¿Tu palabra está sazonada con sal? ¿Tiene la gracia para edificar al que te escucha? ¿Cómo tratas al prójimo? ¿Lo humillas? ¿Lo ignoras? ¿Lo juzgas? ¿Lo condenas? ¿Lo criticas? ¿O le perdonas? ¿Le amas? ¿Le sirves? ¿Eres paciente, manso, bondadoso? Tenemos que entender que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, que todo lo que poseemos y todo lo que sufrimos es un medio para reflejar el carácter de Cristo. Todo, lo bueno, lo malo, lo placentero, lo doloroso, lo justo, lo injusto, todo es un medio para reflejar el carácter de Cristo. El carácter santo, humilde, manso, piadoso, misericordioso, amoroso, perdonador, firme, consolador, servicial de Cristo, y todo para la gloria de Dios. Versículo 20, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo escribe esta carta y manifiesta su amor, su celo por sus hermanos, y dice, quisiera estar yo con ustedes y cambiar este tono que parece que les estoy regañando, que les estoy agrediendo. No, es mi dolor al ver que se están desviando de la verdad, y quisiera estar con ustedes para abrazarlos, para amarlos y traerlos de regreso a la verdad. Pablo estaba dolido por lo que escuchaba, lo que sabía de cómo estaban desviándose. Todo genuino pastor se duele al ver que hay personas que fueron instruidas en la verdad, pero se dejan seducir por las mentiras de falsos maestros, de falsos pastores que los llevan por el camino de Satanás. Duele. El teólogo Stott, en su comentario a Gálatas, escribe: la iglesia necesita a personas que al escuchar a su pastor escuchen el mensaje de Cristo, y a pastores que al trabajar entre las personas busquen la imagen de Cristo. Oren por los pastores, por todos los pastores, oren, porque podamos predicar con temor y reverencia la verdad de Dios, buscando no el halago de la congregación, no los likes en las redes sociales, sino que las ovejas del Señor sean conformadas al carácter del buen pastor. Este es el celo de Dios. Y es una doctrina que no se conoce. Las Escrituras nos enseñan que Jehová es el único Dios vivo y verdadero, y que se revela como un Dios celoso. En el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ellos, ni te inclinarás a ellos, ni las adorarás, porque yo soy Dios celoso. Y lo ratifica en Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué significa esto? Esto es un antropomorfismo. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene emociones. El antropomorfismo es manifestar conductas, actitudes, no conductas, formas corporales del hombre en Dios, que es espíritu. Pero el celo es una emoción, y Dios está transmitiendo una emoción que es conocida para el hombre, porque todos hemos experimentado celos. Y eso es una forma de mostrar su gracia y su misericordia para que entendamos lo que es Él en relación a nosotros.
¿Qué significa que Dios es celoso? El teólogo Wayne Grudem lo explica así. El celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor, su gloria. Isaías dice, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Y en el Antiguo Testamento vemos que Dios, al hacer el pacto con Israel, considera ese pacto como un casamiento con Israel, una relación matrimonial que requiere de un amor y una lealtad incondicional, de tal forma que la adoración de ídolos constituía una infidelidad. Lo primero que le dijo Dios al pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida es que no se uniera con las naciones que estaban ahí, que no hiciera alianzas y que no se casaran porque las mujeres paganas los iban a desviar de su fe. Y vemos que en el pacto con Israel, Israel fue infiel a Dios al seguir a los dioses paganos. Les invito a que lean el capítulo 16 del libro de Ezequiel y verán las palabras tan duras que Dios usa con relación a la infidelidad de Israel. Te has prostituido, literalmente le dice. Mas, sin embargo, el celo de Dios lleva a proteger al pueblo con el que Dios hizo su pacto. Y en el mismo libro, libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 25, leemos: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Celoso. Dios demandó de su pueblo lealtad a su nombre, a su pacto, y Él bendijo esa lealtad. Y lo podemos ver en el pacto sacerdotal, ahí en Números 25, versículos 11 al 13. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Por uno que tuvo celo, santo, Dios no terminó con su pueblo, por uno. Y lo podemos ver desde la historia en Génesis. Génesis 6 nos habla de la maldad del hombre, pero Dios halló justo ¿a quién? A Noé. Y preservó su nombre y su pacto eterno. Y su pacto será siempre respetado por Dios. En el nuevo pacto vemos que Dios muestra su celo al enviar a su Hijo único a la cruz para cumplir el plan eterno de salvación. Qué celo de Dios por cumplir su propia palabra. Qué celo de Dios por salvar a los pecadores, entregando a su propio Hijo a morir en el lugar del pecador. Qué celo de Dios, y lo acabamos de cantar. En la cruz fui perdonado. Ese es el celo de Dios. Cristo fue celoso. Mostró su santo celo cuando purificó el templo, volcando las mesas de los cambistas y vendedores de animales, exclamando que no hicieran la casa de su padre casa de mercado, porque la casa de su padre es casa de oración. Y los discípulos se acordaron que el salmista había dicho: el celo de tu casa me consume. Hoy a la iglesia le falta celo, reverencia, cuando nos reunimos a predicar el evangelio. Y hay quienes comen, y hay quienes beben, y hay quienes juegan, y hay quienes se duermen, y hay quienes se ríen, y hay quienes se molestan porque decimos que no pueden entrar con bebidas y comida. La presencia de Dios está aquí en su palabra. No volvamos la iglesia un mercado. Hay quienes vienen a vender y el domingo siguiente vienen a cobrar. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A adorar a Dios o a hacer negocios?
Ese es el celo por la verdad. Ese es el celo por la santidad. Ese es el celo de guardar reverencia y temor a Dios. Y no solo ese lugar, es nuestra vida, hermanos. ¿Cómo mostramos ese celo a Dios? Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 1 y 2, porque os celo con celo de Dios, pues es desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la novia, la prometida de Cristo. Cristo es el prometido, pero Cristo no anda coqueteando con otras iglesias. Cristo no tiene otras novias. Pero la iglesia de Cristo sí coquetea con otros novios. Con el orgullo, con el materialismo, con el legalismo. Podemos sentir, decían los puritanos, la tentación de confundir el celo con el entusiasmo, sobre todo en las grandes reuniones con música y emociones ideadas para experimentar un avivamiento espiritual. ¡Wow! Eso necesita la iglesia, un avivamiento espiritual. Hagamos un concierto, hagamos una asamblea, hagamos una conferencia. Sí, con música, y vengan jóvenes, y pum, pum, pam, pam, pim, pum. Sí. Los puritanos decían, no existe enemigo tan grande para el verdadero cristianismo como el celo ignorante. El celo debe llegar con la sabiduría de lo alto, que es pura, humilde y compasiva, o acabará en amargura, desorden y pecado. El celo solo es tan bueno como la doctrina y la piedad que lo inspiran. El celo no tiene tanto que ver con el entusiasmo como con la perseverancia en hacer el bien, lo justo, lo correcto, por amor a Dios, por amor a su palabra. ¿Quieres un avivamiento? Pasa tiempo estudiando la Escritura. Pasa tiempo a solas, desnudando tu corazón delante de Dios, dejando que Dios gobierne tu corazón, tus ideas y tu mente, sin importar las circunstancias que estés viviendo. El puritano Manton afirma, ser celoso de buenas obras es ser constante hasta el final, porque es fruto de la muerte de Cristo. Porque Cristo nos redimió para conformar un pueblo celoso de buenas obras. Y no hay mejor obra que hablar la verdad. Y no hay mejor obra que obedecer la verdad. Y no hay mejor obra que proclamar la verdad. Por su parte, Calvino señala, el Señor se dirige a nosotros en su carácter de esposo. Así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de nosotros amor y castidad. Es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Con Satanás. Cristo es un prometido fiel. Dios protege con su celo a su iglesia, lo vimos en el Antiguo Testamento. Digo, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y Dios protege con su celo a la iglesia, porque ni aún el Hades va a poder destruirla. Ese es el celo de Dios. Dios protege a los suyos de toda amenaza externa, pero el enemigo no está afuera. El enemigo está dentro. Tenemos un corazón desleal. Tenemos un corazón infiel. Tenemos un corazón que coquetea con otros dioses que no son dioses, a quienes queremos servir. No, eso es mentira. Eso es religiosidad. Ese no es el cristianismo genuino y verdadero. El celo de Dios muestra su amor y su misericordia, su justicia, su fidelidad nos provee protección, pero también demanda lealtad. Es decir, que seamos celosos de Dios, de su santidad, de su palabra, de su nombre. ¿Cómo te pones cuando ofenden a tu ser amado? ¿Cómo te pones cuando ofenden a Dios? Y por ahí podemos medir nuestro celo. Por ahí podemos medir nuestro celo. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no estuvo sentado con los escarnecedores, con los burladores de Dios. No podemos andar con los que ofenden a Dios ignorándolo o negando su existencia. Necesitamos un corazón
que sienta un celo por lo santo, por lo puro. Necesitamos un corazón que ame fielmente a Dios, santamente, sacrificialmente, permanentemente, pacientemente, esperando con ferviente anhelo el encuentro con Cristo, nuestro prometido, para celebrar las bodas del Cordero. Porque a la novia se le ha prometido vestir de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos, para vivir felices con Cristo toda la eternidad. Señor, crea en nosotros un corazón celoso por ti. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra que nos confronta, que nos desnuda, pero que nos anima al ver tu amor, al ver tu celo por nosotros, tu cuidado, tu fidelidad, tu protección. Somos nosotros los infieles, Señor. Por eso venimos a pedirte perdón. Por eso venimos a escucharte para que tu palabra haga la obra en nuestros corazones y nos apartes de lo inmundo, de la mundanalidad, del pecado, de nuestros corazones engañosos y perversos. Y podemos ser guiados por tu Espíritu para obedecer tu palabra y honrar tu nombre. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos, Padre. Amén.